Paz a vosotros, mis hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Tolteca de Valseca. Continuando con el eslogan, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, hoy lunes 21 de julio del 2025 nos corresponde el tema Jesús comisiona a sus discípulos. Basado esta reflexión en el libro de Lucas capítulo 9, verso 1 al verso 9. Para esto, mis hermanos, les invito a que nos presentemos esta mañana delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón agradecido, Padre bendito. Gracias, Padre bendito, por darnos un nuevo día y por la bendición de poder meditar en tu palabra, Padre. Esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro guía en este momento que vamos a escudriñar tu santa palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu verdad. Quita, Padre bendito, toda distracción que pueda opacar nuestra mente, para que así tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y así ser mejores en tu palabra cada día. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu voluntad, Padre. Háblanos, corrígenos, anímanos y fortalécenos a través de tu reflexión que esta mañana analizaremos. Todo esto, Padre, te lo pedimos, no sin antes, Padre bendito, pedirte perdón si te hemos ofendido, si nuestras acciones no han sido buenas delante de tus ojos. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Lucas capítulo 9, verso 1 al verso 9. Y dice así: Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y a otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: Yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Amén. Mis amados hermanos, aquí vemos que los discípulos tenían familias y responsabilidades. Estos eran hombres comunes, con tareas cotidianas que cumplir. En esta ocasión no estaban con el Señor, sin duda pasaban la mayor parte del tiempo con Jesús como evangelistas. El ingrediente básico, mis hermanos, para el ministerio es estar reunidos. Por eso nos dice en el verso 1 de capítulo 9 de Lucas: habiendo reunido. En Filipenses 1:27 dice: que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El propósito de reunirse, mis hermanos, es ministrar. Jesús estaba completando su ministerio galileo, estaba listo para dirigir su rostro a Jerusalén.
Lucas 9:51. Su ministerio había sido exitoso. Las multitudes sabían que había venido a la tierra. Muchos habían sido ayudados y algunos habían creído y confiado. Ahora, antes de dejar la región, quería extenderse una vez más a los que estaban listos para creer y arraigar más profundamente a los que ya habían creído. El llamado de Jesús era para que los discípulos tuviesen poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí vemos, mis amados hermanos, en el verso 1, que dice poder sobre todos los demonios. La palabra todos, mis hermanos, significa que el discípulo debía tener poder sobre todo tipo de mal, no importa cuán malo y cuán esclavizante, fuerte y feroz, sutil y oculto. Además, señala su glorioso propósito. Jesús había venido para derrotar y conquistar a las fuerzas del mal de este mundo, derrotar y triunfar sobre todos ellos. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses 1:13-14, Colosenses 2:15, Hebreos 2:14-15 y Primera de Juan 3:8. También, mis amados hermanos, aquí en el verso 1 nos dice que con poder. ¿Esto qué es? Poder para sanar enfermedades. Esto demostraba la gran compasión del Señor atrayendo la gente a Él. En Juan 12:32 también ayudaba de manera tremenda a confirmar la fe de algunos. También, mis amados hermanos, nos dice aquí que les dio poder y autoridad. Jesús equipó a sus discípulos con poder y con autoridad para usar ese poder. El poder es el don, el recurso necesario para ministrar. La autoridad es el derecho a ministrar. También nos dice aquí, mis hermanos, en el verso 1, que también debía ayudar al discípulo a buscar la cercanía de Dios, una auténtica sensibilidad hacia el Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, piensen en el escaso poder que realmente se ve en las vidas y ministerios de los creyentes cuando desubicados o mal ubicados están los creyentes, mis hermanos. La autoridad para ministrar no ha sido debidamente usada. El rostro del Señor no ha sido buscado, al menos no en la medida en que una verdadera cercanía al Espíritu Santo haya dirigido nuestra autoridad. Esto, mis amados hermanos, lo vemos porque después de 2000 años, muchos sectores del mundo todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Qué nos dice Mateo 28:19-20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mis amados hermanos, también nos dice aquí en el verso 2
que la misión de los discípulos era predicar y ministrar. Sí, aquí, mis amados hermanos, nos marcan tres cosas. Una, fueron enviados a la misma misión que realizaba Cristo, Juan 20:21 y Lucas 9:11. 2. Debían predicar el reino de Dios, Mateo 19:23-24. La predicación suplía las necesidades espirituales del alma humana. En Lucas 19:10 y capítulo 20:31. Punto número 3. Debían sanar a los enfermos. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Mis amados hermanos, aquí en el capítulo 9, verso 3 al 5, aquí nos dice que los discípulos no debían buscar éxito mediante apariencias personales o el materialismo. Aquí nos dice que debían vivir de manera totalmente sencilla y humilde. Marcos 6:8-13. La necesidad y la hora eran urgentes. Hay que concentrarse en predicar y ministrar. No hay que desviarse. Nos dice aquí en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Deben de aprender a creer y a confiar en Dios día a día, ser ejemplos vivos de lo que es predicar fe en Dios. No deben comenzar a confiar en las cosas del mundo, deben aprender a confiar diariamente en Dios. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas cosas os serán añadidas. También, mis amados hermanos, dice que deben evitar la mera apariencia del mal. El tener la mente en las cosas de este mundo los distraería de Dios y las necesidades de los hombres y del ministerio. Deben estar solamente apegados a Dios y a su reino, no al dinero ni a las casas, tierras, automóviles, apariencias, comidas, ni a comprar, vender o acumular. Deben tener una mente puesta en las cosas de arriba, centradas en el ministerio, de manera que la gente sepa que hay algo mucho mejor, sí, mis amados hermanos, que lo que ofrecen aquí en la tierra. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pasando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, algo mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. Y en Hebreos 11, 24-26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por
mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Número 2. Debían ministrar en los hogares de familias interesadas y hospitalarias. Lucas 9:4. Debían advertir a quienes los rechazaban. Si una comunidad o ciudad no recibían el testimonio de ellos y si no se halla un lugar que pudiera recibirlos, los discípulos debían dejar el lugar. 3. El discípulo no debe forzar la recepción ni crear una situación difícil, ni para quienes le rechazan ni para sí mismo. No deben crear habladurías, ni acusaciones, ni divisiones. Al ser rechazados, el discípulo debe salir sencillamente del lugar y al salir debe dar testimonio silencioso contra ellos. Debe sacudir aún el polvo de sus pies. Esto era símbolo de severo juicio. Significaba que ni aún el polvo de este lugar era digno del Evangelio de Dios, mucho menos aún la gente. El lugar y su gente eran dejados a su propia suerte, tal como ellos lo querían. Eran dejados sin Dios y sin sus gloriosas nuevas de salvación. Eran dejados a gobernarse ellos mismos tal como lo habían querido. Dios los abandonaría a su propio camino y a la vida que habían escogido. Mis amados hermanos, el método escogido por Cristo para la evangelización es el evangelismo en hogares. El discípulo debía investigar y buscar cuidadosamente una familia y un hogar que le recibiera. Ese hogar sería el centro de su ministerio. Acentúa la familia, mis amados hermanos, aquí, haciéndola el eje del ministerio. Subraya la estabilidad, seguridad, continuidad. Nada en la tierra es más seguro y estable que la familia. Al ubicar el centro del ministerio en el hogar, el reino de Dios se vuelve seguro y estable. Probablemente, mis hermanos, la forma ideal del evangelismo sea este método dado por Cristo, un hogar y una familia escogida como centro del testimonio a una comunidad o a una ciudad. La iglesia primitiva ciertamente estaba centrada en hogares y en creyentes entregados. Esto lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 42, capítulo 12, verso 12, capítulo 16, verso 40 y capítulo 20, verso 20, en Primera de Corintios 16, 19 y Colosenses 4, 15. La obediencia, mis amados hermanos, aquí vemos que los discípulos salieron y predicaron y ministraron. Los discípulos hicieron exactamente lo que Cristo les mandó hacer y no fallaron en nada. Ellos salieron, no hubo vacilación, ni preguntas, ni condición, ni un quedarse, ni lentitud para moverse. Fueron por las ciudades, llegaban a un hogar y ministraban a la comunidad circundante, extendiéndose cada vez más a la totalidad de la ciudad. Luego proseguían a otra ciudad para dar testimonio también a sus demás habitantes. Predicaron y ministraron por todas las partes. Tuvieron un ministerio extenso, muy eficaz en su extensión, ministrando tanto el alma como el cuerpo. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, verso 4. En 2 Timoteo 4:2 dice, que prediquesen la palabra, que insten a tiempo y que fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En Lucas 9:60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En Hechos 5:20 dice, id y puestos en pie
en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí vemos, mis amados hermanos, el mensaje, el ministerio de Jesús y sus apóstoles. Llegó incluso a los salones de gobierno. En Mateo 14, 1 al 14 y Marcos 6, 14, Herodes no perturbó, había dado muerte a Juan el Bautista, y ahora algunos estaban diciendo que Jesús era Juan el Bautista resucitado de los muertos. Por supuesto, a Herodes le molestaba su conciencia, como ocurre con todos los hombres que se hacen cuestionamientos internos. Creía haberse deshecho de la convincente predicación de Juan. ¿Era posible que Juan hubiera resucitado o que otro semejante a Juan hubiera aparecido sobre la escena? Herodes quería saberlo. La gente estaba especulando acerca de la identidad de Jesús. Aquí vemos, mis amados hermanos, cómo Jesús no solo llamó a sus discípulos, sino que también les dio poder y autoridad para cumplir una misión de sanar, liberar y predicar el reino de Dios. Este mismo llamado se extiende a nosotros hoy en día. El Señor sigue buscando discípulos que estén dispuestos a confiar en Él, a depender de su provisión y a llevar el mensaje de salvación sin distracción ni temores. Así como Herodes se turbó al escuchar del poder de Jesús, el mundo actual también se inquieta cuando ve a la Iglesia actuar con autoridad espiritual. Que eso no nos detenga, mis hermanos, que como los 12 vayamos confiados, sabiendo que el poder no es nuestro, sino del que nos envió, que seamos instrumentos fieles del reino, obrando con fe, valentía y obediencia. Hoy más que nunca, el Señor necesita obreros dispuestos, mis hermanos. Yo te pregunto, mi hermano, mi amigo oyente, ¿estás tú dispuesto a ir como uno de los 12? Levantémonos, mis hermanos, y llevemos el mensaje, porque el reino de los cielos se acerca. Todo esto, mis amados hermanos, es para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Tenga cada uno de ustedes un bendecido día junto a sus familias. Paz a vosotros.